Buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de Hablemos un poco. Uno de los temas que estaban previstos para hoy era conversar un poco, charlar acerca de las internas, tanto en el Partido Justicialista como en Cambiemos, ya que se avecinan tiempos electorales y por supuesto los grandes partidos, las concertaciones políticas comienzan de alguna manera a entretejer esta red de conversaciones en principio y luego de alianzas para lograr llegar lo mejor preparado a las elecciones legislativas de este año. Este tema va a quedar pendiente para próximos programas porque, bueno, la realidad nos lleva a tocar temas esenciales que de alguna manera a nivel nacional se han ya publicitado, están en las redes y nosotros queremos seguir el camino que tiene tanto la información a nivel nacional, provincial y por supuesto local. En este sentido, vamos a mirar solamente dos videitos muy cortitos, uno de 1 minuto 03 y el otro 2 minutos 18 segundos, en el cual Martín Lustó da una especie de explicación acerca del enojo que el gobierno nacional tiene cuando la oposición de alguna manera hace previsible, explica, se pregunta acerca de los problemas que está teniendo la Argentina en diferentes aspectos económicos, en el campo de la salud, en lo educativo y, como dice Lustó, lo que recibe de la otra parte, es decir, del oficialismo, es el enojo, el insulto y las agresiones verbales. Así que vamos a ver, en principio, 1 minuto 03 segundos, la explicación, según Martín Lustó, de por qué se enoja el oficialismo. Cuando el señor editor lo disponga, vemos el primer video. ¿Qué le pasó a la economía? Cayó casi 10 puntos del PBI, muy parecido a lo del 2002. ¿Cuál es el número de desempleo? 11, pero si uno lo ajusta por la gente que dejó de buscar, es 15%. ¿Cuánto es la inflación? Hoy la del mes pasado ya sabemos, 4,1%. Y si uno mira el acumulado de los últimos 6 meses y lo analiza, es 58,3%. La inflación. ¿Por qué esto es importante? Porque la pobreza es 42%. Y cada vez que producto de que la inflación sube más que los ingresos, pierde alguien 1% de su poder adquisitivo, hay 235.000 nuevos pobres en Argentina. Se cerraron 23.000 empresas, lo vemos todos los días, en los locales, que ya no existen, que están cerrados, en los trabajos que ya no están, en los mozos que a veces íbamos y ya no está, ese lugar ya no está, no existe más. Bueno, en los días de clases, el enojo, en parte, ¿por qué pasó con el decreto ese? Es que se perdió 1 año y medio de clase en ciclos de 12 años. Bueno, ¿por qué traigo estos videos para compartirlo con ustedes? Porque la semana pasada, el último jueves, estuvo en el piso el concejal Santiago Botécnica y explicando un poco su punto de vista, como lo podría hacer el justicialismo si es que quieren venir al piso a conversar, a charlar, a debatir temas que hacen a la vida institucional de la ciudad, pero no quieren venir. Entonces, no puedo yo obligarlos a que vengan a conversar cuando se niegan a participar. Entonces, la culpa no es mía, sino es de quien deja la silla vacía. En el caso del jueves pasado, el concejal Botécnica vino al estudio, vino a explicar en principio su situación ante la justicia y después a explicar aquellos temas que según el bloque habían solicitado como pedido de informe al Ejecutivo. Cuando se retira del canal, observa que hay botellas, nosotros le llamamos el fondo de la botella, con las puntas muy cerca de las gomas, con la intención de que cuando diera marcha al vehículo, estas botellas se incrustarían en las gomas, rompiéndolas. Se da cuenta de esto, las retira y se va a su domicilio. Luego, al día siguiente, observa que en las puertas y en otras partes del vehículo hay abolladuras. Bueno, y esto lo atribuye a alguna situación, en principio en el campo de las opiniones, que no estarían de acuerdo con la forma de pensar que él tiene. Entonces, digo, la intolerancia
en estas cuestiones es repudiable y por eso muchos hemos repudiado esta actitud, en principio cobarde, porque lo hacen cuando hay nadie para poder decir que está mal el proceder, y lo hemos hecho a través de las redes. Así que yo me solidarizo personalmente con Santiago Técnica por el mal momento que pasó con respecto a un vehículo de su propiedad. Seguimos, y el segundo video explica, qué le pasa a la Argentina, por qué la Argentina se encuentra en esta situación. Es una situación no propia de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior. Es una situación en la que la Argentina viene sosteniendo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y como consecuencia de esta forma que tiene la Argentina de proceder en materia económica, por supuesto que los problemas económicos se agravan gestión tras gestión. Entonces, se lo culpaba a Macri de una situación lamentable de la economía, se la culpaba a la expresidenta Fernández, Cristina Fernández, por una situación igual lamentable de la economía. Valores más, valores menos, pero siempre iba creciendo la desocupación, la inflación, las posibilidades de comercialización con el exterior cada vez más reducida. Entonces, bueno, Fernández hoy le toca gobernar y la situación no es que mejoró, sino que, por el contrario, se fue agravando como consecuencia de los problemas internacionales, la pandemia, uno de ellos, pero también muchas veces la tenacidad de persistir en cuestiones económicas y dogmáticas que lleva a la Argentina a estar cada vez más aislada del resto del mundo. Un dato para esto es, por un lado, por 30 días suspender las exportaciones de carne, cosa que va a dificultar enormemente todo el proceso de comercialización de la carne, pero trae como consecuencia, por ejemplo, el malestar de los productores de porcino, que también exportan sus productos, y como consecuencia de esto puede llegar a repercutir negativamente en toda una planificación en producción y comercialización que se estaban haciendo cuando uno prepara una campaña de producción en materia de comercialización en el caso del porcino o en el caso de los vacunos. Entonces, una decisión tomada de este tipo y de manera arbitraria genera mucho malestar en los ambientes productivos. Más adelante vamos a tener una foto de esto que estoy diciendo. Entonces, estos problemas, Martín Lustó lo explica de manera sencilla, son aproximadamente 2 minutos 19 segundos y lo compartimos con ustedes. Nosotros reconocemos que el contexto es difícil, ¿sí? Pero no puede ser que para ustedes todo lo que pasa es problema de la oposición, ¿sí? De los profetas del odio, o cito otros, la pandemia se originó en Buenos Aires, ellos inoculan odio y nosotros vacunas, que es inocular amor. El 80% de la educación en la Ciudad de Buenos Aires es privada, en la pandemia no hay derechos, utilizan la pandemia como lanzamientos de campaña. Algunos por maldad, por ignorancia o por simple marketing político se han pasado presionando al ministro de Educación para que vuelvan las clases. Vamos cerrando, senador, si es posible. Sí, me voy a tomar menos tiempo que el senador Parrilli. Voy a cerrar rápido, gracias. Ahora, ¿por qué pasa esto? Lo que describí antes en economía, en la salud. Hubo malas proyecciones de cómo iba a afectar la pandemia. Hubo una cuarentena que después del desconocimiento inicial estuvo mal calibrada. Hubo un exitismo sobre la cuarentena, recuerden todas las filminas de éxito, después sin sustento que generaban conflictos diplomáticos, reproche diplomático. Bajo nivel de testeos. Dije cuántos contagiados hay, no sabemos, debe haber más, porque cuando uno normaliza por los testeos que la OMS prescribe, hay más. Por un programa de vacunación fallida. ¿Fallida en qué? En cantidad. ¿Fallida en qué? En tiempos. ¿Fallida en qué? En promesas, que es lo que genera angustia. Fallida en la distribución, en los parámetros objetivos de la distribución, pero además en el vacunatorio VIP. Todavía hay un funcionario público nacional que alardea de haberse puesto la vacuna cuando no le correspondía y que se inscribió como personal de salud. Y va y lo cuenta orgulloso. Y dice, me tendría que haber sacado una foto.
producto de los vacunatorios VIP, que yo estoy seguro que hay en todas las provincias, o en casi todas las provincias y en todos los colores políticos, ¿sí? Pero producto de eso hay argentinos que no están. Puedo pensar algunos que no fueron vacunados cuando les hubiera correspondido. Hoy los homenajeamos. Se llama Miguel Lifshitz, que no aceptó, a pesar de tener 65 años, saltarse ninguna fila. Y Marita Colombo, que sí era cirujana. Bueno, lo escucharon a Martín Lustó. Yo creo que en principio es la improvisación que nos caracteriza a los argentinos. No existe planificación a mediano y largo plazo. Lo inmediato se transforma en aquella manera de proceder y, por supuesto, las emergencias de alguna manera enmascaran las proyecciones que se deberían hacer y para evitar algunas cosas que no están sucediendo. Entonces, la improvisación, muchas veces el argumento que se tiene, el enojo, es el argumento que se tiene para poder defender posturas que resultan prácticamente inaceptables. Una de las situaciones que se observa tanto cuando uno escucha estos discursos es en el oficialismo y también en la oposición, eslogan que se transforman en panfletarios, eslogan que no logran o no permiten, en principio, encontrar aquellos canales, aquellos puentes que nos lleven al diálogo. Y creo que la Argentina lo que necesita, la provincia lo que necesita, Feliciano lo que necesita, son diálogos sinceros, ¿no? Exponiendo todas las cartas en la mesa para poder encontrar las soluciones que el país, la provincia y nuestra ciudad necesita. Porque la situación es delicada, la situación desde el punto de vista económico es muy delicada. Entonces, basta mirar algunos datos que lo vamos a mostrar ahora, que lo voy a nombrar ahora, pero también con Hernán, cuando estemos en el mano a mano, lo vamos a decir. La situación económica es difícil porque, por ejemplo, una de las empresas que han sido pioneras en el desarrollo y la apertura de casas matriz, de casas de comercialización, es Musimundo. Y en el último tiempo cerró en todo el país más de 40 sucursales, y eso significa que familias que trabajaban allí pasaron a ser familias desocupadas. En la provincia, innumerables restaurantes y hoteles han cerrado sus puertas como consecuencia o como producto de la cuarentena extendida en el marco de la pandemia. Por decir algunos, el Hotel Don Marco, restaurante Don Chacras, en calle San Lorenzo de la capital provincial. Bazar El Entrerriano, con sucursales en muchísimas ciudades de la provincia, cerró sus puertas. Hotel Marín de Concordia, restaurante nativo de Concesión del Uruguay. Hotel Termas y Río, Hotel Baín en Colón. Es decir, si sigo nombrando las que hay en Entre Ríos, bueno, es llamativo la cantidad de empresas, de comercios que han ido cerrando como consecuencia, en principio, de la cuarentena y, en segundo lugar, de la situación económica apremiante que se vive como consecuencia una de la otra. Entonces, esto, digamos, encontramos en quienes tienen las responsabilidades tanto de gobernar en el oficialismo como en la oposición, una pirotecnia que va de un lugar a otro y lamentablemente lo que están generando es los boicots a los posibles encuentros para encontrar las soluciones a los problemas que nos está pasando. Bueno, con Hernán vamos a hablar de la canasta básica de alimentos que volvió a trepar, las familias que necesitan trabajo y no encuentran, etcétera, etcétera, una serie de datos que lo vamos a nombrar y que, bueno, va a marcar un poco este escenario que estamos mencionando. La foto número 3, cuando el señor director lo disponga, es del presidente y allí pone un dato, es esa, que salió hace unos días atrás y prácticamente no tuvo repercusión o tuvo muy poca repercusión en los medios nacionales porque, por supuesto, la situación económica la tapó a la noticia. Pero tiene que ver con esta intención de buscar controlar los servicios
de seguimiento y monitoreo de las redes sociales. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que, de alguna manera, el gobierno quiere controlar, chusmear, ver qué se está diciendo en las redes sociales, no para alentar todas las iniciativas que exijan del campo de lo privado, sino para seguramente controlar qué es lo que está sucediendo como consecuencia de posibles desmanes en materia de, bueno, ya lo hemos vivido en otras épocas, pero siempre pensando en este sentido. La situación económica es difícil, cada vez la familia necesita más dinero para poder no caer en la pobreza y el que está en la pobreza para no caer en la indigencia. La siguiente foto está en relación con esta, que tiene que ver con, bueno, lo que dijimos recién, 30 días de cese de la exportación de carne. Y hay un gráfico donde muestra, bueno, qué es lo que está pasando con el precio de la carne. Si la carne es la que va a determinar la inflación, estamos equivocados en el diagnóstico. La carne, históricamente, no ha tenido incidencia en el precio en la inflación. Y allí están los datos que muestra el porcentaje que va para cada sector como consecuencia de ese desglose que se hace de manera explicativa para que cada uno nos demos cuenta qué es lo que está sucediendo con el corte cárnico en nuestro país. Pero la siguiente sí tiene que ver mucho con lo que le sucede en la Argentina con respecto a la inflación, que es la siguiente, perdón, esta foto tiene que ver con la mesa de enlace, los dirigentes, los principales dirigentes que van a llamar a 8 días de cese de actividades económicas como consecuencia de esta determinación que ha tomado el gobierno de la nación en suspender las exportaciones de carne. Lo que ha costado recuperar los mercados cárnicos a nivel internacional, bueno, y ahora se cree que por 30 días, si se suspende la exportación por 30 días, volvería el consumo o bajaría la inflación, los índices inflacionarios, cuando en realidad, si uno mira cómo está creciendo la inflación y los rubros que están creciendo, la carne no es el único producto que ha crecido considerablemente. El que aparece enseguida, la siguiente foto, es esa. Y esa es el envío del dinero que se imprime en otros países cercanos a nosotros. Uno es Chile y el otro también es Uruguay, donde se imprime el billete que nosotros tenemos en circulación. Y la emisión monetaria es tan alta, que la siguiente foto ilustra perfectamente cuánto de emisiones monetarias se ha producido solo en el 2020. Esto está sacado de Infobae. Billetes emitidos en el 2020 son aproximadamente 1.523 millones de billones de pesos, que si pusiéramos un billete al lado del otro, daría 6 veces la vuelta al planeta Tierra, para que ustedes se den una imagen de lo que se ha emitido, y eso sí tiene que ver fuertemente o impacta fuertemente en la inflación, la emisión monetaria. Saliendo de este tema y entrando ya en uno que Hernán lo desarrolla con mucha claridad conceptual, es el tema de vacunación. Y yo solamente que me quería referir al aspecto nacional, porque Hernán lo maneja a nivel provincial y local, y siempre dejamos el aspecto nacional un poquito de lado. Y para no descuidarlo, me tomé el trabajo de investigar a ver cómo venía la vacunación a nivel nacional. Y bueno, vacunados con una sola dosis a nivel nacional, 8.141.608. Representa el 17,7% de la población total del país. Y con 2 dosis son 2.051.760, lo que representa el 4,5%. O sea, muy poca gente vacunada con 2 dosis. Un dato llamativo,
se han vacunado más mujeres que varones. Aproximadamente el 59,36% de mujeres se han vacunado contra el 40,44% de varones. Y en el país, por millón de habitantes, Argentina tiene 71.027, es el cuarto país por muertos en los últimos 7 días. Y primero está la India con 319.497 personas fallecidas cada 7 días. Brasil tiene un 63.917 personas fallecidas cada 7 días por millón de habitantes. Y Estados Unidos 32.032 por millón de habitantes cada 7 días. Argentina está cuarto lugar. Es decir, es muy, muy alta la cantidad de fallecidos que hay en nuestro país. Y bueno, consecuencia de esto que se venía hablando, de lo que venimos hablando, de una situación que en principio creíamos que eran los mejores, nos comparábamos con países nórdicos, le decíamos somos mejores que los nórdicos, después los nórdicos nos contestaron vía diplomática, tuvimos que pedir disculpas, después éramos los mejores de Latinoamérica, después nos dimos cuenta que no éramos los mejores de Latinoamérica, y resulta que ahora somos a nivel mundial los cuartos, el mayor en número de cantidad de muertos. ¿Qué significa esto? Lo hemos dicho ya varias veces, nos creemos los mejores del mundo cuando en realidad somos parte del mundo, no los mejores, parte de este mundo, con defectos, con virtudes, pero sobre todo tenemos que tener la certeza de que si nos creemos los mejores, es probable que no ocurra eso. De esta manera damos inicio al programa.